Los paisajes de Asturias del occidente al oriente. Este es el título de un curso de verano de la UNED que está previsto que se celebre desde el lunes 6 hasta el viernes 10 del próximo mes de julio. Lo organiza el Centro Asociado de Asturias en sus sedes de Cangas de Narcea y Cangas de Onís. Asturias es una comunidad autónoma uniprovincial de forma bastante alargada en el eje este-oeste y este curso busca estudiar las diferencias paisajísticas entre estas dos zonas geográficas, no solo con charlas y conferencias, sino con sesiones de trabajo desarrolladas en el campo. Bueno, pues para hablarnos de este curso de verano nos acompaña hoy en el estudio su director, Antonio Fernández, que es además profesor de Geografía en la UNED. Buenos días, Antonio, y bienvenido. Gracias, Clara. Buenos días. Bueno, el curso que organizaste el año pasado, analizabais en este curso las diferencias de paisaje entre el mar y la montaña asturianos, diferencias que parecen bastante evidentes, ¿no? Pero en el caso del oriente y el occidente asturianos, ¿realmente hay tantas diferencias? Sí, hay muchísimas. Desde fuera Asturias evidentemente es una unidad administrativa, es una unidad cultural, es una provincia, pero geológica, geográfica, paisajística, culturalmente son dos o tres Asturias, al menos dos. El occidente y el oriente tienen características físicas muy contrastadas desde el punto de vista geológico, climático, etcétera. ¿Por qué no las vamos analizando paso a paso? Por ejemplo, geológicamente, ¿qué diferencias Geológicamente, el occidente asturiano forma parte de un zócalo, de unas rocas que están entre las más antiguas de la península, frente a una relativa juventud respecto a estas rocas tan antiguas del oriente. Y sobre todo hay una diferencia: el oriente está dominado por rocas de origen marino, que son de calizas, aunque muy antiguas, de edad carbonífera, mientras que las rocas del occidente son metamórficas. Entonces eso da lugar ya a una variedad orográfica muy, muy contrastada entre el oriente y el occidente. El oriente estuvo más glaciado, el occidente no, en cuanto al retoque glaciar cuaternario. Y climáticamente pues también tienen ciertas diferencias. ¿Qué diferencias habría? ¿Quizás una zona es más lluviosa que otra? ¿O? Sí, sobre todo no tanto en volumen de precipitaciones, sino que el occidente y sobre todo el suroccidente comienza a tener vestigios de una ligerísima sequía estival, más insolación en el verano. Entonces eso es ya introduce un matiz que da lugar a la posibilidad de que haya cultivo de vid, aunque sea muy marginal y que fue introducido en su momento histórico por los benedictinos en el siglo XIII, pero que hoy tiene una cierta revitalización y hay vid, y que aquella vid, para protegerla, los benedictinos impusieron la norma de no poder producir sidra. Y entonces, curiosamente, la sidra, que siempre la asociamos al conjunto de Asturias, pues es una bebida muy típica del centro y del oriente, pero no tanto del occidente, donde primó siempre el vino y no la sidra. Sí, realmente es un aspecto bastante curioso. Y poco conocido. Y poco conocido, sí. Supongo entonces que estas diferencias geológicas que has señalado y climáticas influyen en la forma de ocupar el territorio, en la economía, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, en el territorio o en el occidente, también está presente en el oriente, pero con menos intensidad y con unos matices que se podrán ver en el trabajo de campo que realicemos. En el occidente, la sequía estival lleva a tener que buscar pastos en altura, donde por condiciones microclimáticas pues no hay esa pequeña o ligerísima disminución y mayor insolación de los valles. Y esos pastos en altura aparece una forma de ocupación del territorio que son las brañas, que era cuando el ganado trashumaba a las partes altas de las montañas para poderse alimentar durante el verano, mientras que en el invierno pues quedaba en las zonas de valle. Es decir, había una transhumancia local de carácter vertical, valle-montaña, de los valles a las brañas, que es uno de los objetos de estudio. Y en cuanto a las cuestiones culturales, ¿también afecta los diferentes paisajes? Las cuestiones culturales de ocupación del territorio ya comentadas, y luego, pues, pero por otra serie de factores que tienen mucho que ver también con las distancias, con la poca movilidad de la población, pues dio lugar a diferencias lingüísticas, que en eso no se entrará mucho en el curso, pero que también las hay. Es decir, hay un asturiano occidental que frente a un asturiano oriental las mismas palabras tienen pronunciaciones diferentes y
y vocabularios diferentes, incluso formas sintácticas diferentes en el asturiano occidental y del oriental, es decir, eran dos realidades lingüísticas diferentes y distintas, derivado también de la gran distancia que hay entre el occidente y el oriente asturiano, que prácticamente son 200 kilómetros, y a eso le damos una orografía muy fractal, muy compartimentada, donde incluso valles contiguos apenas tenían relaciones entre ellos, pues da lugar a ese mosaico cultural que en el occidente incluso va de valle a valle. Y en cuanto a la cuestión económica, que antes aludíamos, por ejemplo, a la ganadería, ¿no? que practicaba una transhumancia vertical, pero en la actualidad, por ejemplo, el turismo, ¿qué peso tiene? El oriente de Asturias ha sido el área, la región con más apoyo turístico, más turisticada, vamos a utilizar la expresión, la de mayor proyección turística, y si te das cuenta, Clara, es lo que la población general percibe en la geografía de la percepción de Asturias. Los picos de Europa, Covadonga, una serie de elementos turísticos y de recursos turísticos que asociamos a Asturias con eso, pero apenas hay proyección sobre el occidente. Entonces el turismo en occidente está en mantillas comparado con el desarrollo turístico del oriente, lo que ha permitido que prevalezcan formas y modos de vida tradicionales en el occidente que hace tiempo ya desaparecieron en el oriente asturiano. Entonces, en sí mismo es curioso porque ese retraso en el turismo ha dado lugar a que el occidente se haya convertido en una especie de gran museo al aire libre de etnografía y de modos de vida tradicionales que, aunque en los últimos años han sufrido una aceleración en su desaparición, todavía son perceptibles y perseguibles y estudiables. Y estas diferencias de las que estamos hablando, ¿podemos decir de alguna manera que se perciben ya desde la prehistoria? En la prehistoria, al menos, echando mano de los estudios que hay, se ve más concentración de restos prehistóricos en el oriente asturiano, sobre todo en la plataforma costera, en la costa, que en el propio occidente, tanto en la costa como en el interior. Todo parece indicar que hay más restos prehistóricos en el oriente asturiano que los hay en el occidente. Puede ser que no se haya investigado lo suficiente en el occidente, pero posiblemente es que el occidente tenía ya unas condiciones, sobre todo el interior, en la zona de montañas microclimáticas, que no eran las más propicias para vivir incluso en aquellos tiempos que estamos hablando. Veo en la convocatoria que este año tenéis 2 sedes, precisamente para tener una en el oriente y otra en el occidente, ¿no? Claro, porque como el trabajo que vamos a desarrollar es trabajo de campo, hay sesiones teóricas, pero fundamentalmente va a ser patear, valga la expresión, andar los paisajes. Para verlos bien hay que tener las 2 sedes, que por distancia no tendría sentido estar ni siquiera en la capital, en Oviedo, como espacio central. Entonces, por eso empezamos en Cangas del Narcea, como capital del suroccidente asturiano, desde donde haremos las oportunas excursiones para visitar uno de los castros, el castro de Sant Lluís, y visitar Brañas y ver ese funcionamiento del territorio. Y luego en Cangas de Onís, que vuelvo a repetir, casi 200 kilómetros de distancia entre las dos Cangas, y que será la sede para visitar el oriente asturiano. ¿Y es necesario algún requisito imprescindible para poderse matricular en este curso, aparte del interés y del cariño por Asturias? Tener ganas de aprender, esa es la mochila fundamental, pero sí rogaría que la gente midiese sus propias fuerzas, puesto que como va a haber excursiones de montaña, de trabajo de campo, de andar durante horas, por un medio que generalmente no estamos habituados a andar, que por favor la gente mida sus fuerzas, y si tiene algún tipo, sobre todo de poca formación física, pues que mida sus fuerzas, porque va a ser necesario como mínimo una cierta capacidad, ¿no?, de andar por la montaña. Antonio, y en este viaje entre el oriente y el occidente que vais a realizar a lo largo del curso, ¿hacéis alguna parada intermedia? Sí, el miércoles, que es el día que salimos de Cangas del Narcea hacia Cangas de Onís, aprovecharemos en el viaje y habrá una parada en Oviedo capital, con subida al monte Naranco, desde donde se explicará la geología, geomorfología y los paisajes del espacio central asturiano, puesto que desde el monte Naranco, si tenemos suerte y el día está despejado, se ve desde Gijón hasta la Sierra de Aramo, entonces se ve toda la estructura geológica y geomorfológica, distribución de la orografía del centro de Asturias.
Se explicará también ahí el desarrollo urbano de Oviedo, la expansión urbana de Oviedo, ¿no? Como de una pequeña Vetusta, ¿no? De una ciudad religiosa y universitaria, se pasó a una ciudad burguesa en el finales del siglo XIX, y como Oviedo era la capital financiera de un pequeño desarrollo, gran desarrollo industrial minero que fue la Asturias decimonónica y de principios del siglo XX, con una cierta acumulación de capitales además. Y desde el Monte Naranco se ve perfectamente esa expansión urbana de la ciudad, el papel que jugó el ferrocarril, la estación, y aprovechando, claro, no se puede subir al Monte Naranco y no hacer una parada, aunque no sea el objetivo principal del curso, de explicar el prerrománico, con los dos monumentos de Santa María del Naranco y San Miguel del Illo, que nos pilla de paso, y que habrá un compañero que explicará el porqué de ese prerrománico asturiano, que es esa maravilla artística residual que nos ha quedado en Asturias, y que era la antesala de esa centralidad, de ese espacio central que Oviedo pues representa como lugar central de esas dos Asturias, en última instancia de Asturias. Esa es un poco la expectativa, e incluso luego ya pues quedará tiempo libre para los que quieran disfrutar de un paseo por Oviedo, puesto que el objetivo es llegar a Cangas de Onís esa noche para el jueves y el viernes seguir con el desarrollo del curso. Bueno, pues realmente un curso interesantísimo y que responde desde luego al título, Los paisajes de Asturias del occidente al oriente. Realmente los recorréis todos. Antonio Fernández, director de este curso y profesor de Geografía en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. A vosotros, gracias.